En este nuevo programa de entrevistas, contamos con la presencia de Giorgio Bon Giovanni. Buenas noches o buenas tardes, depende del horario que nos vean. Bueno, estamos aquí en La Vida y el Universo Entrevistas. Hoy tendremos a Giorgio Bon Giovanni, es un placer cada vez que lo tenemos. Y tendríamos como moderador a George Almendra, un gran periodista, así que en un ratito le vamos a dar paso. También vamos a tener a Claudio Rojas, a Daniel Rodrigo y a Juan Alberto Rambaldo, quien entre todos vamos a realizarles algunas preguntas. Entonces vamos a pasar entonces a George Almendra. Adelante, George, todo tuyo. Buenas tardes o buenas noches, según donde ustedes se encuentren, amigos, queridos amigos. Hoy tenemos una jornada de entrevista, una jornada de encuentro a través de la distancia y quizás sin mirar fronteras, porque no hay fronteras cuando los temas son comunes. Y hoy vamos a tratar muchos temas comunes. La carátula de hoy es la fuerza de la verdad, la realidad de la presencia extraterrestre no puede detenerse. Si pensamos con claridad, es un título provocador, un título verdadero de mucha esencia. Está con nosotros el invitado central porque va a ser el centro de nuestro diálogo, Giorgio Bon Giovanni, un hombre que tiene su camino espiritual, tiene su camino activista, su camino como periodista y su camino como contactado, básicamente, porque estamos ante un múltiple personaje de esta época contemporánea, de esta humanidad compleja. Van a entrevistarlo colegas comunicadores en realidad son 4, pero que representan a 2 países, Chile, Argentina y quien les habla por Uruguay. Pero vamos a irlos presentando. Daniel Rodrigo, de Argentina, Claudio Alfonso Rojas Guerra, de Chile, un país muy querido allá cruzando los Andes, Juan Alberto Rambaldo, también de Argentina, y Fabián Raineri, del programa La Vida y el Universo, y cada uno tiene sus respectivos programas, porque son comunicadores de hace muchos años. Y quien les habla, obviamente, vamos a ir dialogando con ustedes y con Giorgio Bon Giovanni. Giorgio, tengo una pregunta inicial para romper un poco el silencio, la frialdad de la distancia, para entrar en calor. Primeramente, ¿cómo te encuentras tú como hombre que vive día a día los acontecimientos del mundo? ¿Cómo te encuentras tú emocionalmente? Porque evidentemente lo que acontece en el mundo debe afectarte o debe de llevarte a una reflexión. ¿Cuál es esa reflexión, Giorgio, para compartir con todos nosotros? Buenas noches, amigo Almendras, y a todos los oyentes, a los amigos, hermanos que están contigo, Juan Alberto, Daniel y Claudio. No veo los demás porque no sé qué pasa en la pantalla. Ahora intento de arreglarlo, ¿no? Soy muy profano en esto. Bueno, sí, amigo, si Sonia me ayuda, puedo ver el panorama de todas las personas que están ahí. Bueno, ahora veo. Deseo... ¿Cómo sientes? Sí, estoy bien, amigo Almendras, Georges. Y es una paradoja, pero yo tengo 60 años cumplidos el 5 de septiembre y me da tristeza la situación mundial, como nunca, pero como nunca al mismo tiempo, y ahí el maestro Juan Alberto filosóficamente quizás puede dar una explicación mejor que la mía. Al mismo tiempo me siento en el momento más feliz de mi vida. Es una paradoja, lo entiendo, pero es esto lo que
que siento, no puedo mentir. Siento la tristeza más grande que me angustia por las situaciones en el mundo, guerras, y lo que siento es la felicidad más grande de servir, de cumplir mi misión en todos los sentidos, en el sentido espiritual, en el sentido de la lucha en contra de la mafia, en el sentido de ayudar a los que sufren, y en la misión de la difusión del mensaje que gracias a ti, Georges, y a los demás, puedo seguir difundiendo a la audiencia, en este caso de Sudamérica, de Uruguay, Argentina, Chile, etc. Partiendo de esa premisa, de alguna forma te sientes regocijado, obviamente, se desprende de tus palabras, pero ¿hay algún margen de desilusión, de decepción de la humanidad? Porque cuando tú me hablas de problemas vinculados a la lucha contra la criminalidad, al descreimiento de la presencia extraterrestre, a un camino espiritual que está siempre cascoteado, y las personas y la humanidad está compleja, está indiferente muchas veces y está con una concepción autodestructiva. ¿No hay desilusión y decepción en ti frente a la humanidad? Bueno, amigo mío, yo mediamente me siento así. Hay días terribles de angustia, desesperación, depresión, pero son nella media, promedio, de los 365 días, yo me siento bien, feliz, lleno de rabia, de determinación. Gano sobre mis dolores. Tengo la enfermedad del diabetes más adelantada, tengo muchos problemas musculares, que es una derivación del dolor de los estigmas. Tengo problemas físicos, pero yo aguanto y mi fuerza para seguir la causa es más fuerte. Entonces te doy una respuesta quizás que te va a sorprender a ti y a los amigos que están contigo y quizás a la gente que escucha. Yo estoy convencido, no estoy desilusionado, sí que estoy triste con la humanidad, casi desilusionado, sí, podemos pasar el término, pero yo soy seguro que ganamos, yo estoy seguro que mi causa va a ganar, yo estoy cierto que nosotros vencemos esta guerra, a pesar que en este momento somos 4 soldados con 4 mosquetas y delante a un ejército inmenso y poderoso. No me importa, yo estoy seguro. Como era Cristo cuando ganó en el Getsemani, su miedo, como era en su utopia, era convencido el Che Guevara nella selva de Bolivia, que estaba solo con 4 gatos y sabía que lo iban a arrestar y hasta matarlo. Pero él estaba seguro que iba a ganar la guerra, que iba a ganar la revolución. Y pagó con la vida. Ahora, yo no lo sé si voy a pagar con la vida, no creo que soy tan héroe como el Che, como el Cristo y como los demás, pero sí que estoy seguro que vamos a ganar. No podemos hacer esta misión, Almendras, Maestro y los demás, no la podemos hacer si no estamos convencidos que ganamos, que nuestra es victoria, cuando decimos hasta la victoria, es cierto, hasta la victoria, nosotros vamos a ganar, porque el Cristo va a regresar, porque esta gente que viene de otros lugares del universo van a contactar la civilización. La pregunta es cuándo, pero ¿qué importa cuándo? Mañana, en 5 años, en 10. Nosotros hemos ganado la guerra. Giordano Bruno, cuando lo quemaron vivo, dijo que había vencido. Era un loco, pero la causa de Giordano Bruno era en aquella época, gracias a Dios, ahora es un poco diferente, pero en aquella época era la victoria de la libertad del pensamiento. Cada uno puede pensar lo que quiere, respetando la ley, obviamente. Y ganó. Él dijo, yo gané.
me van a quemar, pero ustedes van a perder. Pasaron 200 años, 300, pero ganó. Y ahora no hay una inquisición, ahora tenemos otros diferentes tipos de tortura, de engaño. Sí, de acuerdo, pero no nadie te quema delante de una plaza y la gente aplaude. No lo pueden hacer. Aparte en unas naciones donde vive un estado terrorístico. Pero digamos, mediamente uno puede expresar, como lo estamos haciendo ahora, lo que pensamos. Nuestro problema es que nos ignoran, y que no tenemos la plata para hablar a 5.000 millones de personas, pero si nosotros tendríamos la plata para hablar a 5.000 millones de personas, que quizás un día la vamos a tener, nadie puede pararnos. No hay uno que te arresta o que al máximo te matan, pero no hay una ley como estaba a la época de Giordano Bruno, que si tú cometías el delito de hablar en contra de, la pena era capital, como fue en la época de la dictadura argentina y uruguaya y de otras dictaduras. Entonces él ganó, yo voy a ganar, nosotros vamos a ganar nuestra guerra. Y no tenemos que esperar lo que esperó pobre Giordano Bruno, 400 años. Creo que en 10 años nosotros, 15, bueno, quiero ser me alargo un poco más, 20. Entre 20 años nosotros hemos ganado, porque entre 20 años regresa Cristo, bajan las naves extraterrestres. La sociedad va a cambiar radicalmente. El precio que pagamos, bueno, esto será muy grave. La muerte de miles de millones de personas, como la Segunda Guerra Mundial, el precio fue altísimo. Y el precio de nuestra libertad, del contacto con estos seres, del regreso de Cristo será alto, pero la guerra ya la ganamos. Está vencida. Con esta predisposición de ánimo, Almendras, con esta convicción, con esta felicidad, cada día con mis dolores, etcétera, etcétera, me levanto y como un niño, como aquel niño que el 20 de noviembre del 1979, 44 años atrás, recibió el rubí de Papá Eugenio. Tengo el mismo entusiasmo de aquel día. Espero que te hace feliz esto. Bien, y creo que los que estamos aquí presentes, y perdonen que sea muy directo por una cuestión coyuntural, Juan Alberto y quien te habla, tenemos la misma fuerza cuando tú llegaste a Latinoamérica en octubre del año 90. Y hemos crecido, y creo que, y comparto plenamente, creo que hemos ganado junto a ti todo este tiempo. Tú ya tienes 60 años, te conocí a los 27. Absolutamente sí. Entonces, creo que estamos ganando y creo que estamos corriendo. Y quiero correr con los comunicadores aquí presentes para que ya vayan formulando preguntas. Por ejemplo, vamos a los locatarios, porque son más cercanos a nosotros. Después cruzamos los Andes. Vamos a Juan Alberto. Juan Alberto, ¿qué pregunta harías a Giorgio? Quizás concentrando el tema fundamental de hoy, la fuerza de la verdad, la realidad de la presencia extraterrestre, es decir, no puede ser detenida. No sé si es una pregunta, pero porque lo que podría preguntar creo que de alguna manera ya lo respondió, ¿no? Es decir, igual que vos, Georges, hace el año 90 que estoy siguiendo a Giorgio, y desde antes seguía la obra de Eugenio. Y todo este tiempo nos nutrió, nos cambió, nos hizo ver las cosas de un modo, no te diría distinto, pero sí más concreto. Entonces, Giorgio, hablando de esa concreción, siempre nosotros hablamos de la presencia extraterrestre
un poco como desde una posición, digamos, teórica, y con manifestaciones concretas, pero siempre hablando, siempre la expresión oral, o en algunos casos visual desde alguna fotografía o de algún video. La cuestión es, por lo que se está viendo, hay una especie de avanzada de manifestaciones celestes que están, sin lugar a duda, vinculados a la presencia extraterrestre. Esas manifestaciones están destinadas simplemente a expresar su presencia, o están llamadas a manifestar un mensaje a través de esas expresiones celestes que estamos viendo prácticamente todos los días. Sí, gracias, maestro. La metodología extraterrestre en este momento es manifestar su presencia pacífica y su alta tecnología de millones de años más adelantada que la nuestra. Eligen personas humildes como Juan en México y otros en el mundo, o nadie. Eligen gente como los pescadores del Mar del Norte, desconocidos, que graban una manifestación extraordinaria que conocemos todos y que invito a ustedes en vuestros programas de radio y de televisión de difundir, y manifiestan cruces de luces y naves en forma extraordinaria, siempre más cerca, siempre más cerca. Un video, uno de los últimos, presenta el contactado que toca la esfera con la mano y habla con la esfera. Y la esfera le responde, quizás con alfabeto Morse, hemos descifrado una respuesta que dice ET, extraterrestre. Y cuando le pregunta la luz, responde. Es una forma de contacto primitiva delante un punto de vista, según un punto de vista, pero es un contacto. Antes teníamos solo fotos. El contacto del mensaje, la transmisión del mensaje que estos seres quieren representar, es tu servidor que te está hablando y poquísimos otros en el mundo que interpretan la voluntad de estos seres. Y no cambian no cambian sujetos, porque el mensaje de estos seres es tan profundo, tan filosófico, tan cósmico, tan espiritual, tan científico, que ellos los llaman la ciencia del espíritu, que no lo puede representar una persona cualquiera. Lo tiene que representar un iniciado, una persona que viene de sus mismos mundos, que personifica a un terrestre, que toma el cuerpo de un terrestre, lo personifica al cuerpo, alma, espíritu, y habla. Porque no es un mensaje sencillo, venimos en paz, con amor, los abrazamos. No, a ellos no les interesa solamente esto. A ellos les interesa quién son, por qué están aquí, por qué nos visitan desde milenios, qué piensan de Dios, cuál es su evolución científica, qué poder tienen, qué capacidad pueden darnos a nosotros para sobrevivir, para salvarnos de una catástrofe, qué conocimiento científico podemos heredar desde ellos y cómo lo vamos a disfrutar. Esto ocurre un personaje como tu servidor o ustedes o otros que no conocemos, pero que tienen esta preparación iniciática. Entonces la metodología es gente humilde, gente cualquiera, pescadores, profesores, ciudadanos comunes que graban, que demuestran que hay una realidad en nuestro planeta. Ellos tienen hombres adentro de las fuerzas militares rusas y americanas que están trabajando para difundir su presencia pacíficamente. De hecho, hay en el Pentágono generales que hablan bien y generales que hablan mal de la presencia extraterrestre. Lo mismo
en Rusia, pero hablan. Ahora, en este momento, ellos quieren que estos iniciados, contactados, como Giorgio Bon Giovanni y otros, preparan una masa crítica, una población de algunos cientos de miles de personas, quizá unos millones, para que puedan ser idóneos eventualmente a iniciar, reorganizar una sociedad científica, cultural, social, política, religiosa, espiritual, que sobrevive eventualmente a una catástrofe, que puede ser la Tercera Guerra Mundial nuclear o una catástrofe natural provocada por la naturaleza. Para nosotros la naturaleza es Dios que se sirve de la naturaleza. Y esta gente que tiene esta preparación iniciática puede organizar una sociedad ética, política, filosófica, social, científica, religiosa, espiritual. Esto es lo que a ellos les interesa más que todo. Y no excluyen, al contrario, están organizando un contacto masivo planetario. Pero el contacto masivo planetario a ellos les sirve, lo necesitan a los extraterrestres para tentar el todo por todo para salvar la civilización de una guerra nuclear. Pero si no se da la oportunidad emotiva, armónica, pacífica, no lo van a hacer. Entonces, cuando, por ejemplo, el último mensaje de hoy, Juan Alberto, de Setun Shenar, que me dice, el amigo mío extraterrestre, estamos contentos que te vieron, Almendras. Esta es una noticia para ti, que eres periodista, digamos, nacional e internacional, que trabajas con las televisiones. El discurso que yo hice con entrevista de Giorgio Caria hace unas semanas, lo están visualizando 700.000 personas. Son 8 minutos. Nadie pagó ninguna publicidad, se fue solo. En Instagram, en TikTok. ¿Qué significa? Significa para los extraterrestres, no que yo tengo que fundar un partido político o una religión, significa que hay sensibilidad en una parte de la humanidad a este contacto. Porque a pesar que yo hablaba de política, de guerra, etc., saben todo el mundo que yo soy el supuesto mensajero de los extraterrestres. Entonces ellos anotan que sube el interés en millones de personas de su presencia. Pero ellos saben que no van a salvar el mundo. Pueden salvar la vida en la Tierra si le permitimos de bajar y no causar bajar este contacto, no causar un trauma negativo a la civilización. Porque ellos no se lo pueden permitir. Si causa un trauma negativo, una reacción negativa, nefasta, de dolor, de suicidios, de situación social provocada por ellos y no por nosotros, ellos cumplen un delito y la ley de la Confederación lo pone presos, lo procesan y lo condenan. Porque este sistema, explicado muchas veces, es una gran confederación donde no es que son anárquicos. Hay una ley, hay jueces, hay tribunales donde si se cometen delitos en contra de la Constitución de la Confederación, te vas preso. Entonces, esta flota, porque hay una flota que nos visita, varias flotas, pero es una flota, tiene que respetar las reglas. Entonces, le dan permiso las autoridades arriba de ellos de contactarnos si no provoca una reacción negativa no provocada por ellos.
Que si nosotros disparamos, ellos no tienen problema. Pero si nosotros, 8 millones de viejitas se mueren de infarto porque ven los extraterrestres, no lo pueden hacer. Entonces, sigue la metodología lenta, muy lenta, pero muy pragmática, que más armonía encuentran, más se da la posibilidad de contactarnos. La otra opción es contactarnos con violencia, es decir, atacarnos si nosotros ponemos a riesgo el planeta o, más allá, poner bombas en la Luna o viajar en otros planetas para disparar bombas. Esto le pondría en la situación extrema de atacarnos y destruirnos a todos, salvando el salvable. El panorama es muy claro. La metodología humana no va de la mano de la metodología extraterrestre, evidentemente. No. A propósito de esta apreciación, tomando en cuenta que cada uno de ustedes tiene programas de televisión, programas de radio, y estamos abarcando una temática amplia, les pido en las preguntas, en este comienzo, a no ser reiterativos, una pregunta que ya se hizo, para ir entrando un poco en calor y también ir logrando que la audiencia tenga un contexto claro, amplio, global de estos múltiples temas. Fabián, después de todo lo que hemos escuchado de Giorgio, ¿para qué lado rumbearías para preguntar quizás algo haciendo foco en algún tema de lo que ya él ha planteado? Saludos a todos, un gusto, un saludo a Giorgio. Impactantes las cosas que dijiste. Realmente muchas de las cosas que dijiste estábamos esperando que esto sucedan. Y realmente a mí me impactó mucho lo que dijeron las declaraciones de los ex militares de Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, donde declararon que tenían naves, tenían seres en el Área 51, y fue un impacto muy importante lo que sucedió en el mundo con esta declaración, porque Estados Unidos lo dijo, entonces es verdad. Entonces yo me pongo a pensar, todo lo que dijo Eugenio, todo lo que dijiste vos, Giorgio, y tantos otros contactados que dieron la vida por esta verdad que ahora están difundiendo, ¿cómo sigue esto? ¿Sigue y seguirán haciendo la difusión como corresponde, diciendo la verdad, o seguirán ocultando la verdad como veníamos hasta ahora? Realmente ahí ese es el punto que me preocupa. Sí, Fabián, mira, dos cosas. Una, es cierto lo que tú dices, correcto, pero no fue dada la importancia a propósito. Cuando hay una revelación, por ejemplo, cuando estuvimos en la Luna, se paró el mundo. El 20 de julio de 1969, el mundo se paró. Los 3, 4 millones, no me recuerdo cuando éramos a la época, 2.000 millones de personas, 3.000 millones se pararon. Desde los africanos que mueren de hambre hasta la gente más rica del mundo, todos, nos paramos todos. Yo tenía 6 años, mi papá me despertó a las 4 de la mañana y hemos tenido el programa más visto de la historia de la televisión mundial. Esto no se dio cuando la NASA declaró esto o el Pentágono. ¿Por qué? A propósito, para averiguar la reacción tímida, más o menos, porque en este momento no le interesa mucho a los militares decir la verdad en cuanto a verdad. Le interesa difundir sutilmente con unos medios de comunicaciones más o menos, sí, grandes, pero no todos, que existen estos seres y que son más o menos negativos, no lo sabemos, esto, para ver la reacción. Pero la reacción fue tímida o casi nada, porque mira, lo estamos hablando nosotros este tema. Si era una reacción grande hoy, Almendras, tú, Juan Alberto, Daniel, Claudio, teníamos que estar en el canal de las estrellas de América en Argentina, Canal 4 de Uruguay, Canal Nacional Chileno, la RAI italiana, y hablar de esto con millones de personas. No es así, porque en este momento no quieren que se difunde masivamente. ¿Por qué? Porque tienen miedo que en el momento que lo hagan y que lo harán,
los extraterrestres bajan absolutamente el día siguiente, o en el mismo momento que lo declaran en todas las televisiones del mundo, interrumpiendo todos los programas del mundo, y tienen miedo que estos seres van a ser buenos, que van a dar que nos regalan inmediatamente el remedio contra el cáncer y que van a dar como confort, lujo y comida y una casa a la gente que no la tiene, que van a decir la plata no sirve más. Nosotros tenemos todo el secreto de la inmortalidad. Y podemos hacer vivir una persona 1000 años. La gente abandona inmediatamente el sistema en el cual vive. Y los grandes potentes, en la mejor de las hipótesis, se deprimen, pero se la abarcan. En la peor, se disparan un tiro en la cabeza porque no le queda otra. Y esto, estamos hablando de aquellos que tienen los medios de comunicación en las manos, que tienen la gran finanza mundial, la plata, que tienen las armas más poderosas al mundo y que son dueños del mundo. Esta gente que se va a deprimir y se dispara un tiro. No quiere que los extraterrestres bajen, porque eso, lamentablemente, sabemos que ellos saben que los alienígenas no cometen delitos intergalácticos, no bajan si no hay una reacción positiva de la civilización. Entonces, ponen en práctica difusión con medias verdades. Y la batalla de Armagedón espiritual también, maestro, es esta. Nosotros que tenemos que combatir con las fuerzas espirituales de los poderosos para que la verdad de nuestros hermanos celestes entre y que tome la mente de la gente lentamente. Insisto, hay un plan B, Fabián, el intervento violento militar de los alienígenas, pero esto tiene que ser provocado por nosotros, con una guerra atómica o con un ataque loco, sin lógica, en contra de estas naves. Ellos nos van a abatir y destruir, pero no lo van a hacer ni la Tercera Guerra Mundial, ni la Tercera Guerra Nuclear, y ni van a atacar a los extraterrestres. Putin, presidente de Rusia, el títere Biden, sus informes de servicio de inteligencia saben que en el momento que explota la Tercera Guerra Nuclear, interviene esta aviación extraterrestre. Tengo unas novedades para ustedes. El último mensaje que recibí de Adoniesis me dijo: no voy a permitir ni siquiera la Tercera Guerra Nuclear. En el momento que uno pone el dedo que explota un misil, viaja para dirigirse en una ciudad y para destruirla, casi en el mismo momento destruye al mundo totalmente. Y mueren 7.000, 8.000 millones de personas y se salvan solamente aquellos que tengo que salvar, niños incluidos. Si los niños son 400 millones, 500 millones, lo va a salvar a todos en aquel momento. Seguro la identidad espiritual de todos estos niños. No sé cuánta va a salvar de físicos, pero va a destruir el mundo, pero no con la guerra nuclear, con uno tsunami del Océano Pacífico que se levanta y ataca violentamente todas las 5 continentes emergidos. Está claro, Giorgio, que tus palabras hablan de que ellos están monitoreando permanentemente nuestro comportamiento global e individual. Sí, pero esta es una novedad. Yo sabía que ellos intervienen parando las fuerzas militares en 8 minutos, es lo que sabíamos. Ahora hay un upgrade,
subir de nivel de información. Ellos intervienen en el momento que han decidido los poderosos de lanzarse en la cabeza las bombas atómicas. Ellos atacan militarmente el planeta y lo harán con las fuerzas de la naturaleza. La gente pensará que Dios nos está castigando. Bueno, que lo piense, pero serán estas fuerzas que levantarán el agua o el flare solar lanzará una fuerza de flare solar en la Tierra equiparada a la fuerza de 98, casi 100% de los flares. En este momento, cuando hay flare solar, tempestas magnéticas solares que dañan nuestros sistemas de información, la potencia que exprime el Sol hacia la Tierra con los flares solares es del 1,3%. Multiplica por 98 significa que destruye completamente todo el planeta, casi que se quema, pero no se quema porque intervienen las aguas y se crea una tempestad de fuego con intervención de los océanos y tsunami. Desaparecemos prácticamente. Peor que el asteroide que cayó hace 60 millones de años. Mucho peor. Pero este es lo que nosotros podemos arriesgar si atacamos nuestro planeta con las armas atómicas. Nosotros somos destruidos. Se salva una parte de civilización, como siempre he dicho. Daniel, seguramente has prestado atención a toda esta exposición muy contundente y de alguna forma preocupante, porque nos comprende las generalidades de la ley como integrante de la humanidad. ¿Qué te surge plantearle pregunta a Giorgio para la audiencia de tu programa de Tierra Viva, por ejemplo? Hace algún tiempo atrás, con un poco de tristeza, vos nos decías que tal vez no iba a haber una intervención extraterrestre, que no se iba a dar ese contacto. Pero días atrás, cuando fue el contacto de esta persona, Juanito Juan, con esta esfera que logró tocar y filmar en primera persona, que yo creo que es un antes y un después en el contacto extraterrestre, te vi muy entusiasmado, como si fuese una señal que estabas esperando para avisarnos que el contacto se iba a dar. Este contacto con esta esfera realmente fue algo extraordinario, Jordi, que esta persona lo pudiese filmar en primera persona y prácticamente a medio metro. Es algo que no se había dado antes. ¿Qué es lo que sucedió en todo esto para que pasara esto? Lo que he dicho antes, Daniel, el interés que está llamando la atención, está teniendo una parte de civilización humana a la presencia extraterrestre, a nuestras temáticas. Que nosotros tenemos conferencias donde nos escuchan 30.000, 40.000, 20.000, 500.000, 80.000 personas. Esto no se ha verificado nunca desde el 1952 hasta el día de hoy. Nosotros que somos un poquito ortodoxos, viejos, no nos damos cuenta porque siempre fuimos acostumbrados a hablar a ateneos, a teatros donde venían 500, 1.000, 2.000, 3.000. Pero cada intervención que hacemos así, con esta forma, y luego vemos los televidentes, ahora la tecnología moderna nos dice quién nos estás mirando. Y si nos miran en una conferencia de Pier Giorgio con Giorgio, 70.000. Una conferencia de Daniel con el maestro o de Almendras o lo escuchan 30.000, 10.000. Esto a una plataforma
que extraterrestre que trabaja también con la estadística de números de gente que puede interesar, que no puede interesar, le da porcentaje positivo. Si existen de verdad, y existen, obviamente tienen que acercarse más para dar más evidencias. Este interés pasó en los años 90. En los años 90 hemos tenido la casística ovni de avistamiento, uno de los más grandes de la historia del siglo XX y del siglo XXI. Porque daba interés, congresos, transmisiones de televisión que se hacían, la gente escuchaba, era interesada. Entonces las evidencias eran más. Ahora, en este momento, 2023, se está dando la misma evidencia que pasaba en los años 90, mucho más alta, porque tenemos mucho más medios de comunicaciones que no tienen en las manos los potentes. Hoy no hablamos casi nunca la televisión nacional. Hablamos en YouTube, hablamos en Instagram, hablamos en TikTok, hablamos en Alert, hablamos en Facebook, hablamos en Zoom. Entonces la gente quiere escuchar. Le doy un dato. Yo tomo muy a menudo el tren. Tenemos, como ustedes saben, tren muy rápidos en Italia. Se llama alta velocidad, porque me canso menos, puedo escribir. Y la gente en las estaciones me para. Oh, Giovanni, lo vi en la conferencia. Pero yo que soy ortodoxo, digo, pero yo nunca, son años que no voy a la televisión. Luego Sonia me dice, amor, ti han visto 60.000 el otro día con Pier Giorgio. La entrevista a Giulietto Chiesa tiene 2 millones de oyentes, la mía, sobre la guerra. Y ayer 600.000 personas me vieron. Ahora es obvio que en una estación donde hay 2.000, 3.000 personas, 20, 30, 40 te paran. Estos son números, no es nada de milagro. Y esto, si estos seres son inteligentes, si lo son, llama la atención. Porque yo no soy nadie, soy el mensajero de ellos. Ellos no me ven como un ufólogo, ellos me ven como unos de ellos. Para ellos, yo soy uno de ellos. Y si uno de ellos lo llaman, le preguntan, son interesados, el programa cambia positivamente. Ahora, no lo sé si se va a dar, pero esto estamos teniendo. Tenemos que ser felices de esto. Y le aseguro que siempre más lo vamos a hacer. Y le prometo que si sube el interés de la audiencia como está subiendo, en la cancha entro yo con ellos y todos los graban. Me van a grabar a mí que estoy hablando con Setum Shenar para subir de nivel el contacto. Y entonces de estos 700.000 personas que me vieron, se convierten en 5 millones, 8 millones en TikTok, si me ven que yo estoy hablando con un alienígena. Esto puede pasar, no es cierto que pasa, pero si el interés sube, los extraterrestres se muestran conmigo o con otra persona, un chino que pero tiene las mismas características de Giorgio Bongiovanni. Seguramente llegaremos a ese día, a repetirse la historia del año 69 cuando el hombre llega a la luna, pero por esfuerzo nuestro, de la comunidad humana, así como tú lo has dicho. Es clarísimo, estoy totalmente de acuerdo y espero verlo. Claudio, desde el otro lado de los Andes, ¿qué puedes preguntar sobre precisamente estas verdades que está hablando Giorgio en este encuentro que se llama precisamente La fuerza de la verdad? Así se ha titulado. Decía, para el programa Verdadera Justicia y la Verdad, una alternativa, quería hacer una pregunta de una temática un tanto diferente, un poco más mundana, respecto de lo que pasaba
que está pasando en la guerra, si bien es cierto, hay cosas, elementos que tú dijiste ahora contundentes respecto del mensaje de Adoniesi, pero no puedo dejar de hacerte esta pregunta. La OTAN tiene problemas de armamento y municiones para un conflicto prolongado, que es lo que quiere hacer, ¿cierto? Tampoco posee misiles hipersónicos, a diferencia de Rusia. Sin embargo, cada vez más viola las líneas rojas puestas por Rusia y escala más el conflicto. Como contrapartida, el círculo cercano a Putin le pide que sea cada vez más contundente en sus ataques. Entonces la pregunta es, ¿a qué está apostando la OTAN? ¿Es que acaso espera lanzar en sus ejercicios militares Steadfast Defender 2024 un ataque nuclear masivo contra Rusia? ¿O bien declarar la guerra a Rusia para de paso evitar que haya elecciones en Estados Unidos? Esa es la pregunta, John. Bueno, lo que yo pienso es lo siguiente. La OTAN tiene la fuerza militar de Estados Unidos de América y puede atacar a Europa e invadirla en 24 horas, toda. Y porque la fuerza militar de Norteamérica y la fuerza de los 24 o 25 países de la OTAN son la fuerza armamentista militar la más poderosa de la historia de toda la humanidad. No hay comparación. Rusia, si no tendría las armas atómicas, en 3, 4 días cae, se tiene que rendir, a pesar que tiene un armamento potentísimo, pero delante a la fuerza militar que tiene Estados Unidos y toda Europa, Rusia es protegida por, es una paradoja, pero es así, protegida por sus 7, 8 mil misiles nucleares activos. En realidad tiene 13.000 misiles nucleares, pero activos son 7.000. Y hay misiles que tienen una testada atómica 1.000 veces o 1.200 veces más fuerte de Hiroshima y Nagasaki. Luego tiene, creo, 400 o 500 misiles múltiples, donde cada misil tiene 15 cabezas atómicas y uno de ellos puede destruir Francia, Italia, Alemania con uno solo. Esto para todas las intenciones de cualquiera nación del mundo que quiera atacarla. Entonces, son provocaciones, esta que tú me estás diciendo, correctas, para subir de nivel político y provocar a Putin. Provocarlo para que él pueda invadir a Ucrania, destruirla y conquistarla. Ucrania termina de ser Ucrania y se convierte en territorio ruso porque conquistado y aplastado. Esto le daría, según la Convención de las Naciones Unidas y de todas las estúpidas leyes que tiene la humanidad, daría oportunidad a definitivamente crear una nueva y definitiva cortina de hierro. El interés económico que tiene Estados Unidos, Gran Bretaña y parte de la Unión Europea es dividirnos definitivamente con Rusia, aislarla económicamente. Y esto significaría que poner con las espaldas al muro a China para separarse de la nueva Unión Soviética y regresar a la familia económica de los grandes, aislando económicamente Rusia y tomando tiempo para que Rusia, como fue la época de Yeltsin, se convierte en una nación pobre que no tiene para comer y no puede pensar a sustentar sus misiles atómicos. Esto es el panorama. Putin no acepta la provocación inteligentemente porque precisa en forma vital que Rusia en alguna forma sigue
haciendo intercambios económicos con países del mundo, como Irán, como Arabia Saudita, y regresando a tenerlos con la Unión Europea, que es la cosa más importante que le interesa. Pero si él lo provocan y ataca a Ucrania, la invade, la destruye, le da chance a todo el mundo a aislarla. Entonces se van la Arabia Saudita se va, Irán se va, la China le dice Putin, lo siento, pero acá te pasaste, y Rusia se aísla económicamente. Esto significaría la muerte política de Putin. Una subversión civil, sobre todo de los ricos rusos, lo aplasta y ponen un títere, como fue Yeltsin, para que Rusia se convierte en una colonia de Unión Europea. Quiero recordar a la audiencia, a ustedes, que en 1993, cuando Yeltsin ataca su mismo parlamento, y cuando defenestran a Gorbachev, en 1900, desde el 93 hasta el 1998-99, cuando Putin toma el poder, Rusia es una colonia americana. Sigue siendo Rusia, pero de hecho hasta las armas atómicas, me dijo Giulietto Chiesa, que tenía informes y documentos, la maleta atómica del presidente ruso la controlaba la CIA. Rusia no tenía las armas atómicas. Y Rusia era prácticamente un país como Ucrania hoy, como lo es Bielorrusia, como lo es la Yugoslavia, un país enorme, pero sin defensa, sin nada. Con la era de Putin empezó a regresar a tomar el país en las manos. Me pueden decir que Putin es un dictador, lo que quieren, no me importa. Estos son los hechos. Cuando Rusia regresó a tener autonomía, de un lado militar, que regresa a tener las armas atómicas, y del otro lado económica, porque tuve la suerte, entre comillas, que en aquella época el petróleo sube desde $20, llega a $120. Rusia tiene 10 veces más o 20 veces más, gana cada barril 20 veces más. A la Rusia el tercero, creo el segundo, el tercero exportador de petróleo. Entonces se convierte en uno de los estados más ricos del mundo en 4 años, porque vendió tan petróleo como si lo fuera vendido en 50 años, en 4 años. Entonces la moneda se convierte en una moneda potentísima, el rublo, que cambiándolo con el dólar era prácticamente, quizás valía más el rublo que el dólar, o empataba. Entonces Rusia es un país rico. ¿Qué hace Putin? Refuerza la fuerza militar, lamentablemente. Hace una tratativa, un pacto con las mafias, se le dice: yo le dejo vivir, pero mando yo, si no los aniquilo a todos. Y amenaza a los millonarios, multimillonarios, en miles de millones de dólares rusos, diciéndole: o estás conmigo o yo te aniquilo. El supermillonario Mikhail Khodorkovsky le desobedeció. ¿Qué hizo Putin? Lo hizo arrestar, evasión fiscal, Siberia, 14 años. Le sacó toda la plata y esto hoy vive en Alemania. La inteligencia diabólica, si quieren, de Putin luego le dio la gracia, lo sacó de la cárcel, lo mandó a Alemania en exilio, le regaló la pensión de, creo, 100 millones de dólares, algo así. Y los oligarcas rusos entendieron: acá con Putin o le obedecemos o perdemos toda la plata y nos aniquilas. Y esto es lo que ha pasado, Claudio. Hoy Rusia, Putin, lo quieren provocar para que conquiste
abate, destruye, aniquila Ucrania para aislarlo. No lo hará. No lo hará. Él quiere solamente las 3 regiones, Crimea, Donbass y el otro, para que y sigue haciendo su política autoritaria, si quieren, sí, pero no quiere aislarse del mundo. Por ahora China es con Rusia, totalmente. Y esto es lo que molesta a los americanos, porque el verdadero enemigo, siempre de acuerdo al grande maestro Giulietto Chiesa, el verdadero enemigo de todo Occidente no es Rusia, es China. Porque China en este momento es la primera poderosa potencia al mundo económica. No tenemos ninguna comparación. Las empresas italianas sobreviven porque tienen fábricas en China. El sueldo que pagamos a los chinos para fabricar automóviles, todo lo que Italia y Alemania fabrica, es gracias a la mano de obra de China. China nos roba todos los grandes nuestras creaciones y se lo vende a 4 pesos y gana 20 veces más que nosotros. China es una potencia la más poderosa de la historia de la economía mundial. No podemos, y la otra que está cerca de ella es India. India y China son aliados económicos de Rusia. Entonces, nuestro miedo americano es perder China y perder India. Para perderla, para conquistarlas, tenemos que aislar Rusia. Esto es el panorama correcto. No tiene una verdad mejor de lo que te estoy diciendo, Claudio, porque nuestra información es doble, una del grande maestro Giulietto Chiesa y la otra del cielo. Muy claro, Giorgio. Y ahora me gustaría entrar en un terreno de explicación o de lectura tuya sobre la personalidad o sobre lo que hizo, el paso que dio Jaime Maussan presentando en el Congreso en este contexto mundial donde los intereses económicos, donde los intereses de poder, donde las ideologías de negar la presencia extraterrestre están presentes. ¿Qué lectura haces no del episodio en sí, de dirimir si esa evidencia es no humana, es extraterrestre? No, he observado muchos ataques, los oyentes han observado muchos ataques contra Jaime Maussan y la audiencia creo que es consciente y es testigo de esto. ¿Qué lectura haces tú de ese ataque a veces violento a un hombre que ha pateado el tablero presentando eso en el Congreso mexicano? Amigo Almendras, son historias que se repiten. La ciencia es, no la ciencia, los hombres de ciencia, la mayoría hoy, son hipócritas, arrogantes, presuntuosos y negativos. A veces son estúpidos. Tienen nociones científicas, pero no son inteligentes, no son abiertos. Entonces rechazan una verdad que vive desde miles de años en medio de nosotros, come la rechazaban cuando Giordano Bruno hacía lecciones, daba clases en la Universidad de Oxford, en Ginebra, en Alemania, en Londres. Las universidades, los chicos escuchaban, pero los docentes le tiraban huevas en la cara porque amenazaba la cultura aristotélica, que era la ley, era Dios Aristóteles, que explicaba una ciencia ridícula, estúpida, la Tierra al centro del universo y las estrellas que le daban vuelta. Y la Iglesia Católica y toda la gente creía en Aristóteles. Luego, Giordano Bruno le explicó que sí, grande filósofo, pero ahora sabemos más, ¿no es así? Entonces le tiraban huevos. ¿Quién? Los chicos escuchaban. ¿Quién? El rector de la universidad, el alcalde, el cardinal y obviamente los chicos que, digamos, corruptos porque tenían que hacer carrera y tenía esta batalla. Jaime es un pequeño Giordano Bruno que lleva al poder, al Congreso institucional de su país, una verdad
que el gobierno peruviano, hipócrita, rechaza, que el gobierno mexicano no se pronuncia, pero que la gente acepta. Esto veo. Y luego arriba el cielo y lo mismos en la tierra, servicios de inteligencias que quieren ver la reacción del público. Al final, en suma, veo que fue positivo. No, aparte de los ataques que recibió Jaime, pero la audiencia mundial, en Italia se habló mucho, 4 cretinos escribieron en diarios que Jaime era un farsante, pero los más serios diarios italianos hablaron positivamente. Entonces, al final, yo veo que fue positivo todo. Jorge, hasta el día antes del juicio, siempre harán cretinos, estúpidos, presuntuosos, científicos y poderosos que te dirán, no es cierto, es mentira, hasta el día antes que viene Cristo. La fuerza de la verdad. Evidentemente es verdad desde varios ángulos. Y hoy quería ir a una pregunta que te atrapa, pero te voy a pedir una contestación breve, así damos lugar a todos. Y les pido a los comunicadores que hagan una pregunta concreta, directa, quizás fuera de contexto íntimo, más bien una pregunta que el oyente de Argentina, de Chile, totalmente ajeno a nosotros, quizás pueda preguntar a Giorgio, no lo nuestro, sino lo exterior. Pregunta concreta y respuesta concreta. Y nos vamos, Giorgio. La pregunta concreta es esta, primeramente a Giorgio. Tú y yo somos periodistas de una antimafia y todos ellos hacen parte también de esta actividad como comunicadores. Has hablado de contactos extraterrestres, de la presencia extraterrestre, de la guerra nuclear, y has empleado la palabra mafia, porque la mafia está involucrada en esta gran guerra nefasta. Entonces, el periodista antimafia Giorgio Bongiovanni, ¿cómo puede atravesar esta humanidad? En una de sus explicaciones, ¿de qué forma incide la mafia verdaderamente en los destinos de la humanidad? Ahora creo que es un protagonista clave, perverso, diseminado en todo el mundo, Uruguay, Argentina, toda América Latina, Estados Unidos, el continente y Europa, que tiene a la madre, Cosa Nostra, 'Ndrangheta, etc. ¿Estamos realmente cooptados por una mafia y estamos también presentes con una antimafia fuerte, Giorgio? Sí, Almendras, entonces la mafia incide en el mundo en forma internacional. La mafia italiana es un pedazo del rompecabezas central, pero no es todo el rompecabezas. Las mafias son parte del sistema criminal mundial, parte del poder. Obviamente las mafias no pueden incidir como mafias en la crisis política militar que está en este momento en Europa y pone en riesgo el desencadenar de la Tercera Guerra Mundial. No está en el medio, pero incide. ¿Cómo? La mafia es la organización criminal que el poder utiliza a menudo por trabajos sucios, también en las guerras mundiales. Recordamos que en la Segunda Guerra Mundial la mafia permitió a los aliados, Estados Unidos, Inglaterra y los aliados en contra del nazifascismo, permitió la entrada en Sicilia para abatir a los nazis que estaban haciendo una resistencia muy poderosa. La mafia colaboró con la liberación de Italia, porque entrando por Sicilia, las fuerzas del general Eisenhower ganó la guerra. Estados Unidos, los aliados ganaron la guerra en contra de los nazis en Italia en 1943. El 8 de septiembre fue la liberación
del gobierno fascista. Mussolini tuvo que correr y esconderse al norte de Italia, creando la famosa República de Salò, pero ya Italia era conquistada por los aliados. Los capos de las mafias sicilianas permitieron la entrada de las naves militares de la ciudad, de mi ciudad, Siracusa, parte de los países ahí alrededor, de los pueblos alrededor. Entonces la mafia está alerta siempre para ayudar el sistema del poder que sabe que va a ganar. Sabía la mafia que iba a ganar Estados Unidos la Segunda Guerra Mundial en Italia, porque la Segunda Guerra Mundial la ganó Rusia en contra de Hitler, no la ganó Estados Unidos, porque entró en el búnker la Fuerza Armada rusa y hizo caer el Tercer Reich, lo hizo caer Rusia. Estados Unidos entró los días siguientes. Estados Unidos, cierto, liberó naciones como Italia. Y la mafia entra en el juego cuando necesita el poder de utilizarla. En esta situación, la mafia sigue siendo líder del narcotráfico, la italiana occidental, y con los aliados narcos colombianos, mexicanos, y ecuatorianos, bolivianos, y utiliza los países como Argentina, Uruguay, Paraguay como tránsito, y los narcos argentinos, uruguayos ganan un porcentaje muy pequeño, pero es tanta la cocaína que transita que un narcos argentino puede ganar hasta 50 o 100 millones de dólares por año. Es mucha plata. Por esto las organizaciones mafiosas en Argentina son violentas y muy poderosas, porque ganan mucho dinero con el porcentaje que le dan las mafias italiana y colombiana y etcétera, el porcentaje que le toca para pagar el territorio, el tránsito. Y la mafia, los narcos argentinos, paraguayos, chilenos, etcétera, corrompen a los gobernadores o los políticos. En Argentina, si le das $1 millón en este momento a un político que te abre la calle para transitar, es como si le estás dando 100 millones de euros a un italiano, $1 millón a un argentino, a un político. Lo hace inmediatamente. Mucho más fácil que en otros países. Esto es solamente para explicar la importancia que tiene la mafia en el mercado mundial de las bolsas y de la finanza. Las mafias facturan en el mundo occidental, creo, más de 500.000 millones de dólares por año. Prácticamente es una fortuna. Esto le da autoridad para participar, cuando los poderes quieren, a una función de mercenarios, de una fuerza militar oculta, clandestina, carismática, poderosa, pero ilegal, fuera de la ley. En este momento la mafia se está ocupando de comprar todas las armas inutilizadas en Ucrania, que son millones de proyectiles, millones de Kalashnikov, de escopetas, y la va a vender al mercado negro y va a ganar como o más de la cocaína. Esto es. Luego, la mafia es pronta a utilizar sí misma para que sube un poder, en este caso en Italia, que es el país estratégico, el más importante de Europa en esta guerra, es Italia por las fronteras que tiene,
Entonces, Estados Unidos, Gran Bretaña, las grandes potencias piden a nuestra mafia de ejercer poder, presión en el poder político nuestro. Esta es la función. En el mundo, hablando en general, las mafias son el medio que utiliza el sistema criminal integrado mundial para los trabajos sucios, siendo que las naciones, las más ricas, lamentablemente también las más pobres, son corruptas hasta la extrema función de la institución. Las mafias siguen siendo necesarias para que los poderes puedan mantener su poder, para que los hombres poderosos, corruptos, criminales, de las grandes casas farmacéuticas, de las grandes casas armamentistas, de las grandes casas de construcción, de la reconstrucción en Ucrania, ya está programada por la mafia. Quién tiene que construir, quién el político lo tiene que hacer, el ingeniero, el arquitecto, y ayudarán a la construcción de Ucrania, la mafia, con la plata que tienen. Entonces, en una palabra, Almendras, la mafia es útil, necesaria al poder que en este momento es vigente en el mundo. Y estamos hablando de la mafia nigeriana, de las mafias pakistanas, de las mafias india, de las mafias rusa, de las mafias china. Son organizaciones criminales controladas, no que las mafias controlan al poder, no, mentira, controladas por el poder vigente para utilizarlas por los trabajos sucios que necesariamente todo tipo de gobiernos tienen en su política cada año. Tienen trabajos sucios que no pueden ser presentados a la opinión pública. Por ejemplo, una dictadura en Argentina es imposible, descarada como la de Videla. En Argentina podemos tener una dictadura hasta peor de Videla, mascarada con la democracia, y las mafias vienen utilizadas para que pueda trabajar en forma oculta, en forma militar, que pero la gente no se da cuenta, o se da cuenta, pero no lo entiende. Porque se habla de grandes tráficos de droga, y la matanza, que se matan entre ellos, o matan a un político, o matan a un juez, la gente dice, bueno, sí, no es una dictadura descarada. Hoy más que nunca las mafias sirven al poder vigente de cualquier nación del mundo, hasta de Nigeria, hasta en Senegal, hasta en ¿cómo se llamaba? Donde estuvimos nosotros, Georgia, hasta en Zaire, en Congo. Hasta en Zaire hay la mafia necesaria. Ahora el problema, y termino, es gravísimo. Un problema grave. Las mafias se conectan y son aliadas. Esto no lo teníamos hace 40 años atrás. Teníamos alianzas temporáneas. Cosa Nostra con los tailandeses, con los turcos, con Pablo Escobar. Hoy es necesaria para ellos una alianza cotidiana, anual, para seguir sobreviviendo, y para que puedan ser prontos disponibles a los poderes que la utilizan. Porque el poder hoy dijo a las mafias, ustedes siguen, le permitimos desistir si hacen solo, siempre lo que nosotros pedimos. No hay pactos. Murió Matteo Messina Denaro, la mafia es meramente utilizada por el poder
italiano para hacer trabajos sucios. No tiene un poder propio. Lo tiene, sí, pero es menos fuerte del Estado, que yo considero mi país un Estado mafia. No lo considero un Estado democrático. Claro, ese matrimonio está ahí agarrado. Brevemente una pregunta muy concreta para una respuesta, Giorgio, concreta. Fabián. Realmente con todo lo que dijiste da un poquito de miedo con lo que va a pasar aquí en Argentina con las elecciones. Entonces yo creo que muchos de los que se están escuchando estarán pensando lo mismo que estoy pensando yo. Entonces me sale esta pregunta. ¿Qué va a pasar con estas elecciones? Porque realmente la situación es grave, porque si vos estás diciendo que con $1 millón puede sobornar a cualquier político, no me quiero ni pensar lo que se viene después de las elecciones, ¿no? ¿Qué me podés decir al respecto? Mira, Fabián, nosotros argentinos, porque yo me siento argentino, que soy tu hermano, tenemos muy claro el discernimiento. El político que se candida ¿cómo se dice? El candidato a las presidencias de la República, si no habla de los narcotraficantes, de la relación de la mafia argentina con la italiana, del tráfico de cocaína, del tránsito que se hace en los puertos argentinos, de la corrupción que hay adentro de la política, de las fuerzas militares, de los bancos con el tráfico de coca que la 'ndrangheta siciliana e italiana hace con los colombianos, mexicanos, etcétera. Si el político no se pronuncia con estos temas, es involucrado automáticamente. Entonces, mejor no ir a votar a nadie, o si votan a alguien, tienen que votar a un político que dice lo siguiente: yo voy a hacer la lucha al narcotráfico, yo voy a hacer contacto con China porque tenemos que sobrevivir, yo voy a hacer relaciones económicas más fuertes, voy a echar afuera las multinacionales, voy a disfrutar del territorio riquísimo que tiene Argentina y le voy a dar, no inmediatamente, en los próximos 10, 15 años, riqueza a mi país. Quiero hablar con Italia, quiero hablar con la Unión Europea, quiero hablar con las direcciones distretales antimafias italianas, quiero acabar con esto, porque nosotros vamos a dar un futuro a nuestros jóvenes si acabamos con la mafia, la corrupción y la subordinación al poder imperialístico financiero de Estados Unidos de América. Si un político no se pronuncia en esto, mejor no votar a nadie y denunciar que nadie quiere liberar a Argentina. Esto es lo que yo pienso. Bien, gracias. Juan, y conciso, pregunta y respuesta igual. Obviamente, está hablando de la política en Argentina. Yo te diría que yo divido dos cosas. En lo que son realmente mis enemigos, de lo que son los que no quiero, pero no terminan de ser mis enemigos. Mis enemigos son los que hablan de la libertad como forma de opresión, porque hablan de sacarle los derechos a los trabajadores. Exacto. Porque hablan de entregar el patrimonio nacional a las multinacionales, porque hablan de hacer desaparecer la ciencia y técnica de la Argentina para subordinarla a la ciencia y técnica extranjera. Mi otro enemigo son aquellos que han estado utilizando la fuerza del poder para reprimir al pueblo, como sucedió en Jujuy con el enfrentamiento con los docentes y con los trabajadores y con los grupos originarios por parte de un candidato que iba a ser candidato a vicepresidente de la Argentina. Esos grupos políticos evidentemente son mis enemigos. Los otros, salvo aquellos grupos que, como vos decís, plantean el enfrentamiento con el capital financiero, el rescate de los derechos de los trabajadores, esos son mis enemigos.
pero evidentemente no tienen demasiadas posibilidades de entrar en una puja electoral importante. Pero yo creo que de todas maneras, y a eso venía un poco lo que iba a ser mi pregunta, ¿no? Yo creo que si hablamos de los extraterrestres, yo creo que ellos traen un programa de modificación de conciencias, trayendo aquella cosa que años venimos diciendo de las 3 leyes fundamentales, la paz, el amor y la justicia. Si nosotros queremos realmente favorecer la idea que nos traen los extraterrestres, si nosotros queremos realmente favorecer lo que es este principio cósmico, ya sea en lo político, en lo social, en lo cultural, tenemos que tener en cuenta que hay una lucha de por medio. Y esa lucha es una lucha contra los poderes constituidos. Es una lucha donde cada uno de nosotros, como comunicadores sociales que somos, si actuamos en periodismo, tenemos que dejar en claro que nada es gratis. Porque lo gratis y lo regalado te condiciona. Nosotros tenemos que demostrarle a la gente que es posible una actuación distinta. Como decía Sandro Pertini, lo importante es luchar, aún sin esperanza, pero hay que seguir luchando. Maestro, Correcto. gracias. Es lo que yo siento. Gracias de corazón. Verdaderamente así es compatible totalmente y creo que agrego 2 palabras, Juan, y alguna vez lo he dicho, la antimafia hace parte de la conciencia extraterrestre o la conciencia extraterrestre hace parte de la antimafia. No son temas separados. Al principio de la Glasnost, cuando todavía estaba Gorbachev en el gobierno de la Unión Soviética, en la Academia de Ciencia de la URSS se estaba desarrollando el estudio de las formas en que el capital financiero iba a desarrollar su programa de dominio. Y ya en aquel entonces se decía lo que vos acabás de decir. Era un supuesto teórico. Ahora lo estamos viendo en la teoría. Que el capital financiero, la única forma que tiene de sostenerse, no solo económicamente, sino militarmente, es a través de las mafias. Exactamente. Correcto. Exacto. Bien. Daniel, sintético para una respuesta sintética, amigo Giorgio. Perfecto. Claro, sí. Preguntarte, Giorgio, ¿qué tan cerca estamos del contacto? Y si podés decir cómo va a empezar ese contacto. El contacto masivo, ¿entiendes? Porque el contacto Exacto. ya está dando. El contacto cerca no lo sé. Yo espero mañana. Si lo sabría, yo inmediatamente voy a comunicar la fecha. Por esto no me la dicen los extraterrestres. Porque no me la voy a esconder. Entonces no lo sé. Pero soy un hombre pensante, soy un veterano, soy un contactado, tengo conocimiento del programa alienígeno. Te puedo decir con posibilidades muy cerca, la verdad, pero no ciertas, que entre el 2030 se cumple, 2030-2033 se cumple este programa. En el bueno o en el mal. En el bueno, que bajan, que se hace un contacto pacífico. En el mal, que se destruye todo y ellos bajan y nosotros vamos a gozar de este contacto en un momento donde estamos mirando muerte, destrucción, fuego, radiaciones. Pero que va a pasar, 100%. Lo que te puedo prometer es una cosa, Daniel. Y estas palabras se quedan grabadas como muchas más palabras que yo he dicho. El destino de la evolución de la vida en el universo
es el nacimiento de nuevas estrellas, de nuevos planetas y de nuevas civilizaciones, las cuales entre ellas es imprescindible, es una ley física, matemática, cósmica, el contacto entre ellos, no solamente por cuestiones de evolución espiritual, que es la primaria, pero sobre todo para que el universo mismo sigue creando a sí mismo. Por esto, la proliferación de las civilizaciones en el universo y el contacto entre ellos es imprescindible. Entonces, como Giordano Bruno descubrió con Copérnico, Keplero y los demás, hasta Newton más adelante, descubrieron que la Tierra era un pequeño planeta, que el sistema solar es una macromolécula y que existen mundos infinitos y civilizaciones infinitos, lo intuyeron y luego solamente 300, 400 años después se dieron cuenta metafóricamente las almas, porque los cuerpos murieron, pero se dieron cuenta que tenían razón, porque está aprobado científicamente, demostrado con fotos, videos, análisis, que tenían razón. Entonces, hoy que me siento un pequeño Giordano Bruno, tengo la certeza matemática hasta que me pueden torturar y cortar a pedazos como un salame, la humanidad del planeta Tierra muy pronto, no en 400 años, pronto significa 10, 20 años, tendrá un contacto con civilizaciones que tienen una evolución científica de miles de años más adelantada que la nuestra. Nosotros vamos a hacer un brinco, un salto tan grande de evolución que comparados a los últimos 100 años, donde hemos tenido una evolución rapidísima, extraordinaria, será nada. Nosotros nos encontraremos inmediatamente con una civilización, la nuestra, ayudada por ellos, que puede viajar en el universo, que desafía y gana con todas las enfermedades, que no va a tener más guerras y que va a tener la inmortalidad, no la inmortalidad cuanto tal en la materia, la inmortalidad de la conciencia que el espíritu vive en la materia y no se olvida de nada, ni cuando vive acá, ni cuando vive en el otro mundo, se recuerda de todo. Y hablando de cuerpo físico, vamos a vivir, si queremos, 10.000, 20.000 años, 1.000 años, 2.000 años, es decir, inmortalidad en este sentido. Esto no es un cuento, una fábula, es la verdad. Solamente le pido con amor de esperar, pero yo gané al mundo, junto a ustedes, y hasta la victoria, siempre, siempre, siempre. Claudio, muy breve. Tu última pregunta, Sí, muy breve. muy breve. El Papa Francisco tiene la intención de visitar Argentina al comienzo del 2024, considerando las profecías de Parravicini, de Notre Dame y el padre Don Orione acerca de una revolución sangrienta. ¿Crees tú que esto es una movida del cielo para de alguna manera interceder en esto? Creo que el Papa Francisco visitará Argentina, que es en el diseño seguro del cielo. No lo sé lo que va a pasar, Claudio. Las profecías son avisos. No es cierto que se cumplen en aquella forma. Se van a cumplir. Seguro, tengo certeza que el Papa provocará rebelión en los potentes de Argentina que no lo quieren. Pero siento que tiene él algo que va a molestar a los potentes en el discurso que va a dar en Argentina. Esto sí alcanza a visitarla, porque no lo sabemos. Esto es lo que te puedo decir. Gracias, Giorgio. Has sido, como siempre, dispuesto, paciente, tolerante y muy contundente. Pero ahora, para terminar, yo te pido algo a ti para todos nosotros. Te voy a romper la estructura tradicional del periodista
ya que tú eres periodista, yo te voy a poner, y nos despedimos con eso, que tú, Giorgio Bongiovanni, periodista que tiene la sapiencia espiritual, la sapiencia pragmática, de la lucha activista, antimafia, etcétera, etcétera, tú entrevistas a esta humanidad, tú nos entrevistas a nosotros, a los oyentes de cada programa, y te vas con una pregunta que nos haces a nosotros para que nosotros la respondamos en nuestro diario vivir. ¿Qué pregunta hace Giorgio Bongiovanni, periodista, a los periodistas y a la humanidad después de todo lo que hemos escuchado de ti? La única pregunta que puedo hacer en este momento a la humanidad, con una respuesta que yo sugiero a la humanidad, es esta, amigo. Humanidad, ¿por qué quieres extinguirte? La vida es maravillosa, única. Es la expresión máxima del amor. No extinguirte. Porque si quieres extinguirte, vas a desear la vida y no la vas a tener por mucho tiempo. Entonces, enamórate de la vida y salva la vida y salva a ti mismo. Gracias. Nuestra respuesta no va a ser concisa. Seguramente vamos a tener mucho tiempo para dar la respuesta correspondiente. Gracias, Giorgio. Gracias, Daniel, Chao. Claudio, Juan Alberto, Fabián. Nos encontraremos otra vez, seguramente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos estaremos viendo, como decía Galeano. Un fuerte abrazo, Giorgio. Un saludo a Te veníamos todos, pronto. gracias por estar, gracias por compartir este rato con nosotros. Creemos que lo que ha declarado en estas respuestas Giorgio va a quedarnos dando vuelta en la cabeza por un buen rato. Así que analicen, vuelvan a escuchar el video, traten de palabra por palabra, y si tienen alguna pregunta lo dejan en un comentario. Recuerden que tienen que dar me gusta, compartir y también tocar la campanita para que nosotros, cuando subamos un video, pueda llegarle a ustedes una nueva propuesta que nosotros vamos a poner en el canal. Gracias y hasta la próxima entrevista o hasta el próximo programa.